Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin de la Rosa Blancas y el día de hoy les haré una comparación entre la suspensión y sustitución de la pena de prisión, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y al mismo tiempo analizaremos las similitudes y diferencias que tienen entre sí. Bueno, empezaremos explicando qué es la suspensión condicional de la pena. Bueno, la suspensión condicional de una pena es el instituto jurídico que permite a una persona condenada a una pena de prisión cumplir su condena en libertad, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos durante un periodo de prueba. Aunque este instituto tiene ciertas similitudes en la legislación de la Ciudad de México y el Estado de México, también existen diferencias significativas. En cuanto a las similitudes, ambos estados permiten la suspensión condicional de la pena como medida que busca la reinserción social del condenado y aliviar la sobrepoblación carcelaria. Además, en ambos casos, el juez evalúa criterios como la gravedad del delito, la conducta del condenado y la posibilidad de que éste cumpla con las condiciones impuestas. Sin embargo, existen diferencias importantes en cuanto a los requisitos y procedimientos para acceder a la suspensión condicional de la pena. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales establece que el condenado debe cumplir al menos la mitad de la pena impuesta antes de poder solicitar la suspensión, mientras que en el Estado de México este requisito puede variar dependiendo del delito y otras circunstancias. Además, las condiciones y el periodo de prueba pueden ser diferentes en cada estado, así como las consecuencias en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas. Es importante consultar específicamente la legislación vigente en cada estado para obtener información detallada sobre la suspensión condicional de la pena. Ahora, pasaremos a ver los requisitos en ambos casos, tanto en la legislación de la Ciudad de México, tanto en la legislación del Estado de México. Bueno, pues los requisitos, por ejemplo, en la Ciudad de México, además del requisito antes mencionado de cumplir al menos la mitad de la pena, el condenado debe mostrar buena conducta durante su internamiento y tener un plan de reinserción social, mientras que en el Estado de México los requisitos pueden variar dependiendo del tipo del delito y la situación particular del condenado, pero generalmente se consideran factores como la gravedad del delito y el tiempo ya cumplido de la pena y la disposición del condenado para cumplir con las condiciones de suspensión. Ahora, como tema número 2, las condiciones y periodo de prueba tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Bueno, pues en la Ciudad de México las condiciones pueden incluir la presentación periódica ante un juez, el pago de una multa o realización de trabajo comunitario, y el periodo de prueba puede ser entre 1 y 3 años. Y en el Estado de México las condiciones pueden variar ampliamente según las circunstancias individuales del caso, pero también pueden incluir la presentación periódica ante un juez, la participación en programas de rehabilitación y la realización de actividades destinadas a la reparación del daño causado. Y por último, las consecuencias por el incumplimiento. Bueno, en ambas jurisdicciones el incumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional de la pena puede variar, puede resultar en la revocación de la misma y el cumplimiento de la pena de prisión en su totalidad o en parte, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Así que en ambos casos, al momento de que incumplas, lo más posible es que termines cumpliendo toda tu pena en prisión. Bueno, ahora pasaremos a la sustitución de la pena. Bueno, la sustitución de la pena es una medida legal que permite reemplazar una pena privativa de libertad por otra medida menos restrictiva de derechos, generalmente aplicada en casos de delitos menores o cuando se considera que la privación de la libertad no es la mejor opción para la rehabilitación del infractor. En el contexto de la Ciudad de México y del Estado de México, aunque comparten ciertas similitudes en términos de legislación penal debido a su proximidad geográfica y al ser parte del sistema legal mexicano, también presentan diferencias significativas en cuanto a la aplicación y criterios para la sustitución de penas. Como marco legal tenemos que la Ciudad de México, la sustitución de las penas está regulada principalmente en el Código Penal para el Distrito Federal, que establece las condiciones y requisitos para la aplicación y medida. Ahora, en el Estado de México, la sustitución de las penas se rige por el Código Penal del Estado de México, el cual puede tener disposiciones específicas y criterios diferentes respecto a la Ciudad de México. Ahora, criterios y condiciones. Bueno, las
Ambas entidades suelen considerar factores como la gravedad del delito y el perfil del infractor, su historial delictivo y su situación personal y familiar al momento de evaluar la sustitución de penas. Sin embargo, los criterios específicos y las condiciones para acceder a la sustitución de penas pueden variar entre la Ciudad de México y el Estado de México, ya que en términos de los delitos elegibles, los programas de rehabilitación, disposiciones o plazos del incumplimiento de la pena sustitutiva. Ahora, recursos y programas de rehabilitación. Tanto en la Ciudad de México como el Estado de México suelen ofrecer programas de rehabilitación y reinserción social como parte de las medidas alternativas a la libertad. La disponibilidad y la calidad de estos recursos puede variar entre ambas entidades, influenciadas por factores como el presupuesto asignado, la infraestructura penitenciaria y los convenios con organizaciones de la sociedad civil. Como cuarto tenemos la supervisión y seguimiento. Bueno, pues la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de la pena sustitutiva puede inferir en cuanto a la intensidad y los recursos destinados a estas funciones, como a los que puede impactar en la efectividad de la medida y en la prevención de reincidencia del infractor. En resumen, aunque la sustitución de las penas es una opción legal en tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, existen diferencias en cuanto al marco legal, los criterios de aplicación de la ley y los recursos disponibles a la supervisión de esta medida entre ambas entidades. Estas diferencias pueden influir en la efectividad y el impacto de la sustitución de penas como herramienta de la justicia penal y reinserción social. Ahora pasaremos a analizar sus similitudes y diferencias. Bueno, en la Ciudad de México la sustitución de penas está regulada principalmente por el Código Penal, antes dicho. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad para el Distrito Federal establece los criterios y procedimientos para la sustitución de penas. Los delitos elegibles para la sustitución de penas suelen ser aquellos de menor gravedad, como delitos no violentos o delitos menores. Los requisitos para acceder a la sustitución de penas pueden incluir la presentación de un plan de rehabilitación, la participación en programas de tratamiento y la aceptación de medidas de supervisión como parte de las autoridades competentes. Y en la Ciudad de México cuenta con programas de rehabilitación y reinserción social, así como centros de atención a infractores que pueden ser parte de las medidas sustitutivas. Ahora, en el Estado de México, la sustitución de las penas se rige igualmente por su Código Penal local. La Ley de Ejecución de Sanciones de Medidas de Seguridad del Estado de México establece los lineamientos para la sustitución de las penas en la entidad. Los delitos susceptibles de sustitución de penas pueden variar dependiendo de las disposiciones específicas del Código Penal del Estado de México. Para los criterios para acceder a la sustitución de penas también pueden diferir, pero suelen incluir evaluaciones de un perfil del infractor, su historial delictivo y su disposición para participar en programas de rehabilitación. Por último, en el Estado de México cuenta con programas de centro de rehabilitaciones para infractores, así como mecanismos de supervisión y seguimiento del cumplimiento de sus penas punitivas. Ahora, realizando una comparación entre ambos, las diferencias entre ambas pueden manifestarse en aspectos como los delitos elegibles, los requisitos para acceder a la sustitución de penas, la disponibilidad de programas de rehabilitación y la supervisión del cumplimiento de las penas sustitutivas. La efectividad de la sustitución de las penas en ambas jurisdicciones puede depender no solo de la legislación y los recursos disponibles, sino también de la implementación práctica de estas medidas y la coordinación entre las autoridades judiciales penitenciarias y de reinserción social. Esta información más específica debería ayudarte a comprender mejor cómo se aplica la sustitución de las penas. Bueno, ahora pasaremos a ver las diferencias entre ambas entidades.